Ok, entonces Amós, ya sabes dónde está Amós, ¿ya? ¿Qué te puedo decir del tiempo en el cual esto fue escrito? 755 antes de Cristo. ¿Qué profeta grande era más o menos contemporáneo? Isaías, tiempos parecidos. En estos momentos, si ustedes ven, dice, el que hizo este texto, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Dice que profetizó el versículo 1, el capítulo 1, acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces acá ya nos damos cuenta que en este momento no era solamente un reino, sino que el reino ya se había dividido después de Salomón, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Históricamente más pagano el reino del norte, pero vamos a ir viendo lo que pasa acá. Entonces eso es lo que tenemos un tiempo en el cual el versículo 1 del capítulo 4 dice el contexto de lo que estamos estudiando. Dice, oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que quedaba al norte de Israel. Si así vemos un poco de geografía, Jerusalén sería el centro, un poquito más al norte estaba Betel y más al norte estaba Samaria. ¿Se acuerdan de los samaritanos que no los querían mucho los judíos de los tiempos de Jesús? Bueno, eso es para hablarles un poco del contexto. Y cuando se refiere a vacas de Basán, está haciendo una referencia a las bien alimentadas mujeres de Basán, que era una región muy próspera, Samaria, bajo el reinado de Jeroboam II. La capital del reino del norte era Samaria. Y estamos hablando del año 755 a.C. Y la frase que, si hay algo que tiene que quedar en nuestras mentes después de leer este texto, es lo que más se repite. Y lo que más se repite es la frase, mas no os volvisteis a mí. Entonces, quiero que eso quede, pensemos en la conclusión de este mensaje, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo es mi actitud hacia su palabra? ¿Es una actitud humilde o una actitud orgullosa o soberbia? Yo no estoy acá para apuntar a nadie en particular, simplemente para mostrar lo que el Señor me está diciendo a mí, que debo acudir a Él, tengo que buscarle y tengo que volverme a Él. Que las advertencias que el Señor tenga hacia mi vida, sea una enfermedad, sea una falta de trabajo, sea una dificultad económica, cualquier tipo de situación, a veces pensamos, esto se trata de mí, pero no quiero que salga un poquito de ti y de tu misma situación, sino que veas cómo Dios puede glorificarse en una situación difícil, cómo Dios puede traer su gloria, porque eso es lo que Él quería hacer con el pueblo de Israel. El Señor lo que quería hacer era mostrar su nombre, su gloria, su salvación. Pero el pueblo se quedó ahí en la cosa pequeña, tratándose de ellos y su egocentrismo. No. Muchas veces cuando pasamos una dificultad, una enfermedad, un problema, salgamos del escenario y veamos de fuera. Se trata del Señor. Entonces acá la pregunta es, ¿el Señor ha llamado tu atención? La mía, te lo digo sinceramente, muchas veces. Y lo sigue haciendo. ¿Cómo recibimos las malas noticias? ¿Cómo recibimos las desgracias? ¿Los vemos estas situaciones difíciles como una oportunidad de acercarnos a Dios o como una oportunidad de desprendernos de Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo has respondido cuando Dios ha llamado tu atención? Porque estoy seguro que Dios ha llamado tu atención. Hoy día, hace unos minutos, cuando estábamos alabando al Señor, hermano Esteban nos preguntaba, ¿alguno de ustedes ha pasado dificultad? Obvio que sí, pues hermano, obvio que sí. Ahora, ¿cómo hemos respondido a esos llamados de atención? Muchas veces el Señor, que a veces ni se trata de nosotros, a veces Dios te puede hacer pasar por una situación de enfermedad en la cual tienes que ir a un hospital, que tú no querías ir, pero resulta que justo andabas con un tratado, con un texto bíblico, y se lo puedes pasar así a alguien sin siquiera explicarle nada. Y el Señor te quiere usar específicamente para eso. El Señor
sin lugar a dudas llama nuestra atención. Y como en los días de Amós, sí, acabamos de hacer una lectura, viento solano, oruga, sequía, vamos a ver todas esas cosas hoy día, llamados de atención del Señor. Aún en nuestros tiempos hemos pasado tiempos difíciles. Recuerden que hace unos años atrás, nada más 5 o 6 años atrás, estábamos pasando un estallido social, un estallido delictual terrible, en los cuales ¿cuántos de nosotros nos costaba salir a nuestra propia esquina de la casa, donde iríamos a ir a un supermercado y había un turbazo, había, no sé cómo lo llamaban, donde estábamos en un semáforo y donde si no bailaba, no pasaba? Tiempos difíciles. Y después de eso, muy cerquita, una pandemia que nos hizo dejar de congregarnos. Tuvimos que encerrarnos en nuestras casas. ¿Cuándo habíamos visto eso nosotros? Nuestra generación, ni la de nuestros padres, nunca la habían visto. Tiempos difíciles, en los cuales creíamos que ya estábamos saliendo y en los cuales hoy día hay una falta de trabajo. Busca trabajo. ¿Está fácil encontrar trabajo? No está fácil encontrar trabajo. ¿Cómo es adquirir una vivienda hoy día? Nosotros, por la gracia del Señor, pudimos comprar nuestra casita en el año 2012. ¿Hoy día es fácil comprar una casa? Yo diría que es un sueño casi imposible. Comprar un vehículo nuevo, ya 0 kilómetros, si no te endeudas para toda la vida. Vehículos que han subido 40% su valor. Bueno, así como en los días de Amós hemos pasado años difíciles, como les decía. Lamentablemente, hermano, te digo, no puedo decir como un presidente antiguo que dijo arriba los corazones que van a venir tiempos mejores. No estoy acá para decirte que van a venir tiempos mejores. Lo que sí te puedo decir es que si tú te aferras a la palabra del Señor, esos tiempos van a ser buenos para ti. Entonces, acá yo les hablaba hace unos momentos, que Isaías es contemporáneo a Amós, por los años en los cuales fueron escritos, por los años que trabajaron en su ministerio. Si vamos a Isaías 55, del 6 al 8, yo les voy a leer a este profeta contemporáneo como parte de esta introducción. Isaías 55, del 6 al 8, dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Súper contingente día. Busquemos a Jehová, al Señor, mientras puede ser hallado. En tanto está cercano, abierto a que tú le conozcas personalmente. Entonces ahora nos vamos a centrar en el texto, estos 13 versículos que nos dan 5, puedes anotarla, 5 advertencias de Dios a su pueblo. Estamos claros que no somos Israel, ¿cierto? Estamos más que claros. Israel, Dios trata con ellos de una manera específica y lo va a hacer. Pero por supuesto que la palabra de Dios puede tener una aplicación para nuestras vidas. Porque la misma Escritura nos dice, toda la Escritura es útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo y preparado para toda buena obra. Entonces debemos tomar todo el consejo de la palabra de Dios y no eliminar las cosas que no nos gustan, sino todo el consejo de la palabra de Dios. Y si tú quieres conocer más al Señor, su carácter, que es de abundante misericordia, parte leyendo la palabra de Dios desde el principio, desde Génesis y Apocalipsis, y van a conocer a un Dios cercano. Entonces ahora vamos a ver 5 advertencias de Dios a su pueblo. Y la primera advertencia, luego del capítulo 4 de mostrar el contexto, dice el versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Ya sabemos a quién le está hablando. Entonces le está diciendo al pueblo de Israel que en todas vuestras ciudades os hice estar a diente limpio.
Y dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Entonces, cada vez que diga, mas no os volvisteis a mí, esa es una advertencia. Y eso es lo que estamos desarrollando en este día. ¿Qué quiere decir? Os hice estar a diente limpio. Siempre después de cada comida, ¿qué debemos hacer? Ir a lavarnos los dientes. Porque comimos, porque quedó algo por ahí. Ellos no tenían que lavarse los dientes, porque no tenían comida. Los hice estar a diente limpio. Y después lo especifica. Y dice, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué haríamos si nos falta el pan acá en Chile? Somos uno de los países que más consume pan. ¿Cierto? Estaríamos delgaditos, sí. Pero es una realidad. Mira lo que le pasaba al pueblo. A diente limpio, o sea, pasaron hambre. Por ahí, si tú lees la historia, más profundamente vas a dar cuenta de cosas terribles que tenían que hacer para alimentarse a veces. Lee la palabra del Señor. Cuenta lo terrible que estaban pasando. Entonces la primera advertencia fue esa falta de alimento. Le dice el Señor, oye, los hice pasar hambre, mas no volviste a mí. O sea, primera advertencia. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Volver tu mirada a Dios? No. ¿Qué es lo que primero hacemos cuando falta el sustento? Desesperarnos primeramente. O cuando quedamos sin trabajo. Por supuesto que se nos acaba el mundo. En estos tiempos es fácil. Escuchábamos en las noticias esta semana nomás que una empresa del retail tuvo que despedir, ¿cuántas personas? 1000 personas. Así nomás. Está difícil, está difícil. Hay señales. Ahora, si vamos a Ezequiel 4, versículo 17, quiero que vayamos allá. Ezequiel, no Ezequías, Ezequiel. Ezequiel capítulo 4 y el versículo 17 nos vamos a encontrar las profecías que tenían que ver con Judá y con Jerusalén. Y el versículo 17 dice, 4 versículo 17. Vamos a leer el 16 también. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Siendo que iban a una tierra donde fluye leche y miel, donde no tenían que padecer necesidad, de que cuando el Señor los sacó de Egipto y necesitaban ser alimentados, el Señor los alimentó con maná del cielo. Estaban en un punto en el cual habían desechado completamente a Dios. Y el Señor le está diciendo, oye, te hice pasar hambre, no hay pan, y no te volviste a mí. Primera advertencia. ¿Cuántas veces nosotros nos atormenta una situación en la cual podemos quedar sin trabajo? Buscamos un cambio de ciudad, buscamos desesperadamente conseguir algún pituto, algo que nos permita conseguir lo que necesitamos, que es lo justo. Pero, ¿por qué no primero acudir al Señor? ¿Por qué no primero acudir a nuestros hermanos en la fe? ¿Por qué no hacer una cadena de oración, buscando al Señor, buscando su rostro, contentándome, apretándome un poquito el cinturón para poder honrar al Señor? Y lo primero que hacemos es dejar de dar a la obra del Señor, y el Señor nos está probando a veces. ¿Has meditado en esta situación? Si vamos al libro de Ageo, pucha, hermano, me está tirando puros libros difíciles. Busquemos a Ageo, un poquito después. No te puedo decir el número de la página de mi Biblia, pero está un poco después. El libro de Ageo también, otro profeta que estuvo 200 años después de Amós. 200 años. Y el capítulo 1, versículo 1 al 6 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y es
esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vertís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No te ha pasado que te cuesta llegar a fin de mes? A veces puede pasar. ¿Ha meditado el Señor? Quizás algo te está diciendo al respecto, como le decía al pueblo de Israel. Le decía: ojo, los hice pasar por hambre, vuélvanse a mí, pero no se volvieron a mí. ¿Has meditado en esto? En respecto a tu relación con Dios, en respecto a tu relación con la obra de Dios. La semana pasada, si no viniste, tuvimos una hermosa oportunidad de ver a una misionera, una chica joven que se va a ir a Japón. Nos contaba realidades de Japón muy tristes, que les voy a contar más adelante. Pero ella estaba con una posibilidad de juntar un sustento. El 100% de su sustento le faltaba, no sé, el 6%, 7%. Y vino acá a nuestra iglesia. Y tuvimos una tremenda posibilidad de participar todos en una segunda ofrenda adicional para aportar a la obra misionera concreta, porque ella en octubre se va a Japón. ¿Y saben que superó la meta? O sea, póngale, necesitaba 200.000 pesos, más o menos. Y en la iglesia, sin plata de los fondos de la iglesia, solamente con lo que se reunió acá en la transferencia, 500.000 pesos. Pasó la meta. Tuvimos una tremenda bendición de ser la iglesia. No la enviamos a ella, pero tenemos una posibilidad de invertir. El Señor 1.000 pesos los multiplica, hermano. El Señor dijo a la viuda que dio poquito, dijo: ella dio más, porque el Señor ve los corazones. Entonces, ¿cómo está tu corazón para la obra del Señor? No solamente en la parte económica, en la parte compromiso. ¿Por qué vengo a la iglesia? Buena pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque me gusta tocar la guitarra. No. Sí me gusta. No es la razón. Porque no tengo nada que hacer el domingo en la mañana. No creo que esa sea la razón. Yo creo que muchos quisiéramos dormir hasta la tarde un día domingo. ¿Por qué vengo a la iglesia? Más, estamos en el mes de aniversario. ¿Por qué vengo a la Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar? Buena pregunta. Por el Señor debería ser nuestra respuesta. Y cuando nos damos cuenta que es por el Señor, si alguien hace algo que no me agrada, perdono y busco solucionar el problema. ¿Cierto? Pero si vengo por una razón un poco egoísta, de satisfacer algo mío, que no sé lo que es, claramente puedan afectarme las cosas que pasen alrededor. Acá el texto en este caso tiene que ver con que no os volvisteis a Dios, a mí. Dice, claramente en este tiempo que estamos pasando, tiempos difíciles, como les decía, estallido social, pandemia, y la cosa que iba a mejorar y no mejora. Y no es solo acá. Si usted ve lugares como Estados Unidos, están allá haciendo destrucciones. Está terrible el mundo. La verdad que no hay noticias alentadoras. ¿Qué hacemos? ¿Volcamos nuestra mirada a Dios? ¿O nos atemorizamos? El hermano hace unos momentos, cuando cantábamos en Jesucristo, el Rey de Paz, nos leía ese texto. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Y cuánto estamos afanados cada día? Y el texto dice, por nada estéis afanados. ¿Y qué dice? En contraparte, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios primeramente. Y después dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso dice en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses 4, del 6 al 7.
Entonces nosotros debemos volcar nuestra mirada. Y hoy día es una realidad. Todo lo que está pasando en este mundo y el sustento que está complicado, volvámonos al Señor. Así como ese mismo llamado de este profeta al pueblo de Dios, Amós, que estaba diciéndole, hablaba en el nombre del Señor, mas no volvisteis a mí. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia la encontramos en los versículos 7 a los versículos 8. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Dice, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Me llama la atención. Entonces la primera advertencia era la advertencia de falta de alimento o falta de sustento. O quizás a veces en ese caso había algo de sustento, pero no había alimento. Advertencia, en segundo lugar, de la sequía. Detuve la lluvia 3 veces antes de la siega. Y no era accidental, hermanos, que en algunos lugares sí caía lluvia y en algunos lados no caía lluvia. Y en los lugares que sí caía lluvia, allá iban. ¿Y qué pasaba? No se saciaban. No era suficiente. Por muchos años, nuestro país sufrió una sequía bien cotota. Yo creo que con la lluvia de anoche, de esta madrugada, estamos como en un año normal. ¿Saben eso? Bueno, excelente. Pero ¿cuánto tiempo estuvimos en sequía? ¿Se fijan? Uno veía esos mapas del norte de Chile, lo veía, no sé si vieron esas imágenes en las cuales, no sé, desde La Serena se veía un poquito más al norte verde, pero ahora ya más abajo. Y toda esa parte como más seca. Pues vimos una sequía, claramente fue así. Yo todavía me acuerdo del tiempo en los cuales el pozo de la parcela de Quillota se tuvo que ahondar 2 veces y no fue suficiente. ¿Hace cuánto? 3, 4 años atrás. Entonces es una realidad. Tengo una tía que vive en Olmué, de donde es mi papá. No tienen agua. Tienen que llegar con camiones al aljibe a llevarle el agua y tienen que estar contentos con el agüita que le dan un poquito en la mañana y otro poquito en la tarde. Nosotros vivimos en la ciudad, quizás no lo notamos mucho, pero hay partes de Chile donde tienen que llegar con camiones al aljibe con agua, teniendo la tremenda cordillera, teniendo tanta agua por todos lados. El sur están inundándose. Pero ahí dice, hay una sequía. Entonces, claramente, igual se hace contingente la palabra del Señor en nuestros días. Esa misma advertencia también para el pueblo de Dios era la sequía, y quizás para nosotros también algún tipo de señal nos estaba pidiendo el Señor que volviéramos nuestra mirada a Él. Y la pregunta es, ¿lo hicimos? ¿Nuestro país hoy día está más cerca o más lejos de Dios? Nosotros, ¿estamos más cerca o más lejos de Dios? Si vamos al texto que leíamos antes en Ageo, dice, Ageo capítulo 1, los versículos 7 al 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Mira que es misericordioso el Señor. Hace 200 años atrás de este texto le decía, mas no os volviste de mí. Ahora, cautivos en Babilonia, mediten en vuestros caminos. El Señor es misericordioso. Todos los días se renuevan su misericordia. Acá estamos año 520 antes de Cristo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino. Dice, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y volvamos al texto que dice ahí,
mas no os volvisteis a mí. El texto dice, detuve la lluvia 3 meses y lo detuvo no en cualquier momento, sino que antes de la siega. ¿Qué pasó entonces? Si detuvo la lluvia, que es necesaria. Si no hay agüita, no hay siembra. ¿Y qué pasó? Tuvieron hambre. Y por eso, mas no os volvisteis a Jehová. Quizás la sequía no es algo que te afecta puntualmente, pero ¿qué de la sequía espiritual? ¿Qué de la búsqueda diaria del Señor? Y Jesús mismo, en Juan capítulo 4, versículo 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Nos volveremos a Dios, hermano? Con todo esto, no os volviste a mí, dice Jehová en el versículo 9. Segunda advertencia, la sequía. Tercera advertencia, versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La destrucción y la devastación. Eso dice el versículo 4, versículo 9. Viento solano era un viento fuerte, generalmente que venía del este y que traía devastación. Es como lo que a veces escuchamos en Asia, como el monzón, cosas así que traen lluvia, bien particulares. En este caso era el viento solano. Y Ageo, 200 años después, dijo lo mismo. Estamos haciendo como una comparativa en lo que dice Amós con lo que dice Ageo, que son 200 años de diferencia, un poco más. Y Ageo 2:17 dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Entonces el pueblo no era capaz de descifrar que el Señor los estaba buscando. Los elegí, los escogí como un pueblo con un propósito, con una misión, mostrar mi gloria, que no se trata de ustedes, pero no lo están haciendo. Y Él está dando otra oportunidad. Pero aún así no os volviste a mí, aún así no os convertiste a mí. Entonces a veces el Señor a nosotros nos manda una enfermedad, más nos alejamos del Señor, dejamos de venir a la iglesia. No está bien eso. A veces dudamos de los propósitos del Señor. No está bien eso. El Señor nos manda antecedentes, nos manda situaciones. Y si alguien nos quiere aconsejar con la palabra de Dios, déjame mi tiempo. Advertencia de devastación y destrucción. Ezequiel 19:12. Ezequiel 19:12. Hablando del fruto seco. Ezequiel 19:12 dice, pero fue arrancada con ira y derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y el 27, en muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Mas no os volvisteis a mí, dice el versículo 9 de Amós 4. Estamos en un país que ha tenido muchas catástrofes naturales. Ya en los años que tengo, que no son pocos, ni muchos tampoco, como en la mitad de la vida, he visto terremotos, inundaciones, maremotos. Y no uno, dos, varios. Aluviones, me acuerdo. Por ahí cuando era joven, chico, me acuerdo de ese aluvión que hubo en Santiago, terrible, devastador. Creo que todos podemos
mirar para atrás y ver que sí, nuestro país es un país que ha tenido hartas catástrofes. Incendios, queda hablar del incendio hace un par de años nomás. O hace muy poco tiempo, un año. Y otros más atrás también, que quitaron la vida de muchas personas. ¿Esas catástrofes nos han acercado a Dios o nos hemos alejado de Dios? ¿Estoy más cerca de Dios hoy? Acá dice, pero nunca os volvisteis a mí. Mira, eso dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, dice el versículo 10. El versículo que estamos leyendo ahora. Pero nunca, justamente el versículo 9, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, seamos capaces de ver qué advertencias da Dios particular y específicamente a nuestras vidas y volvámonos a Él. En cuarto lugar, el versículo 10, ahora sí. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La enfermedad, qué difícil escuchar una mala noticia, ¿eh? La muerte sobre todo, qué difícil. El otro día leía un artículo de gente que trabaja en los hospitales y que tienen que dar las malas noticias. ¿Quién quiere escuchar una mala noticia? Como le pasó a Ezequías, ahí sí, Ezequías, que nos hablaba hace unas semanas, meses, el pastor Jaime. Arregla tu casa, porque vas a morir. Ordena tus cositas, se acabó, vas a morir. Eso recibió Ezequías de parte de Dios a través de Isaías. Lo puedes encontrar tanto en Isaías como en Crónicas, como en Reyes, esta es historia. Por algo será, ¿cierto? Y él oró al Señor. Y el Señor tuvo misericordia, porque el Señor tiene misericordia de quien quiere. Y le dio 15 añitos más de vida. ¿Y qué pasó con esos 15 años, nos decía el pastor? No los aprovechó. No los aprovechó. Obviamente es un tema que no nos gusta escuchar. Muchas veces culpamos a Dios. Creo que eso está totalmente incorrecto, porque nuestro Dios es soberano. Él es el que dio ese soplo de ese viento. Ayer leía la historia de Jesús calmando esa tempestad y los discípulos decían, ¿y quién es Él? Que los vientos le obedecen. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Entonces, y nos cuesta, en vez de preguntar ese, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué de nuevo a mí? No somos capaces de preguntar, ¿y por qué no a mí? ¿Pero por qué no a mí? No somos capaces de orar como Job. Job, cuando recibió toda esa devastación y su mujer lo criticaba, él en Job 2:10 dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Somos capaces de contentarnos con la dificultad? ¿Somos capaces de, como el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, donde supuestamente tú estás detenido, el peor lugar donde puedes estar, somos capaces de regocijarnos como él? Y después otra vez os digo, regocijaos. Todas las cosas que él escribe, las escribió la mayoría desde la cárcel, sus epístolas. Y ves abundancia de gozo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y nosotros, ante la primera mala noticia, nos vamos a la B, como se dice. No somos capaces de entender que tenemos un Dios que es soberano. A veces nos quiere pasar por situaciones que son desafiantes para nuestra vida, con el objetivo de traer gloria a su nombre, así como lo hizo con el pueblo de Israel. El objetivo, si ustedes van a Lamentaciones, se los voy a leer,
Lamentaciones, por ahí después de Salmos, Proverbios, tenemos Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, y de ahí pues tenemos Lamentaciones. En Lamentaciones 3:20, cuando está hablando de la misericordia, el 25, que es bueno el Señor, mira el versículo 31 de Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige. Ese es el Dios que creemos. Sí aflige el Señor. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Y mira el 33, conoce a tu Dios, hermano. Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tiene sus propósitos el Señor. Somos capaces de entender sus propósitos y de aceptar su voluntad, como Pablo, cuando en 2 Corintios 4 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira, atribulados, dice el versículo 8, en apuros, perseguidos, versículo 9, derribados. Eso estaba pasando Pablo. Y él entendía que lo que estaba pasando tenía que traer mayor peso de gloria al Señor. Entonces, cuando yo te hablo de enfermedad, te hablo de mortandad, como el Señor lo utilizó. Y el Señor, te digo una cosa, tiene su manera de trabajar con nuestras vidas. Y te digo sinceramente, la enfermedad o tocar lo que nos cuesta es una de ellas. Por un propósito, no para que nos tiremos al suelo, sino para mostrar su gloria, de alguna manera. Eso dice 2 Corintios 4, 7, al 18. Entonces, ¿somos capaces de ver nuestras enfermedades como oportunidades de acercarnos a Dios? ¿Te acuerdas de la historia de Lázaro? Un amigo de Jesús, muy cercano. Y dice Juan 11:4, lo voy a buscar yo, no es necesario que lo busque. Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y sabes qué pasó justamente después de este texto, de este capítulo? Los judíos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el Señor y empezaron ya, se acabó. Y procuraron desde ahí matarle. Pero el Señor Jesucristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Aprende ese versículo, aplícalo en tu vida cuando recibas una mala noticia. Y díselo a los demás también, cuéntale a los demás. En el mundo, por supuesto, hay mortandad. La semana estuvo esta chica de Japón y nos contaba cuál era la causa de muerte más común en Japón. ¿Se acuerdan los que estuvieron? El suicidio. Qué triste. Se me partió el corazón. Niños de 7 años.
por una sociedad perfeccionista. Hay mortandad en este mundo. ¿Quién no ha tenido a alguien por ahí conocido que ha caído desplomado? ¿Cuánto tiempo atrás? ¿Cuánta gente falleció que incluso eran cercanos a nosotros? Por la gracia del Señor estamos hoy aquí. ¿Cuántos pueden decir eso? Por la gracia del Señor estamos hoy aquí. Un tema que es contingente, la muerte, la enfermedad. Pero el texto dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Eso volviendo al texto que tenemos en Amós capítulo 4, versículo 10. Cuarta advertencia era enfermedad y la mortandad. Y nos queda una última advertencia. ¿Cómo vamos? Por ahí vamos. El trastorno. Una advertencia del trastorno. Versículo 11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio de Sodoma y Gomorra? Mira lo que dice. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La última advertencia fue el trastorno. Sodoma y Gomorra, sabemos qué pasó. Sabemos que había un justo, que era Lot, que estaba ahí, y que cada vez lamentablemente tomaba malas decisiones y se acercaba más y más sus carpas a Sodoma y Gomorra. Y era una ciudad terriblemente pagana que Dios tuvo que destruir. Y no solamente Sodoma. Habían 5 ciudades que tenían que recibir ese castigo. Y solamente por gracia y misericordia del Señor, Lot dijo, déjame ir a esa ciudad pequeñita que está ahí, Zoar. ¿Y sabes tú que hoy día hay vestigios arqueológicos que se han descubierto de que hay una ciudad, un pueblo pequeñito que se llama Zoar, y por todo este tiempo, desde que esto sucedió hasta hoy día, es un valle. Hay un canal, a los que les gusta el YouTube, hay un canal que se llama Expedition Bible, Expedición Biblia. Está en inglés, pero tiene subtítulos, así si lo quieres leer se generan. Te lo recomiendo, velo. ¿Sabes tú que hay ciudades donde todavía hay pelotitas de azufre? Y las toman y las prenden y se prenden. No es algo inventado, es algo descubierto. Estamos en una época en la cual la palabra del Señor está corriendo. El tiempo se está acabando, pero el Señor está mostrando en muchos lugares. Hoy día tenemos información, tenemos acceso a la información. ¿Por qué te digo esto? Porque esto fue lo que pasó con esta ciudad. Dios trastornó a un pueblo que estaba sumido en una vida pecaminosa. Dios compara el castigo a su pueblo con las razones que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice Ezequiel, te lo voy a buscar. Ezequiel capítulo 16, versículo 48 al 52. Y acá está hablando de Jerusalén. Dice, Ezequiel 16 del 48 al 52. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú. Y tus hijas, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando los vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ella. Está hablando Jerusalén. Y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Entonces está comparando a Jerusalén a lo que hicieron ellos con lo que hizo, que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, todas las abominaciones que tú hiciste, tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más abominables que los de ellas.
más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confesión por cuanto has justificado a tus hermanas. Entonces, Amós capítulo 4, versículo 11, dice: os trastorné como cuanto trastornó a Sodoma y a Gomorra. Ahora, interesante que la misericordia de Dios evitó que el pueblo se extinguiera. Guardó un lugarcito ahí, Zoar. Guardó una ciudad, lugares cercanos a Jerusalén, cerca de donde está el mar muerto, el mar salado que se llama. Hay evidencia bíblica. Algunos han estado por allá, ¿cierto? Por esos pueblos. Por aquí ve alguien que estuvo por allá, por los pueblos, por el pueblo de Israel. Hay evidencia bíblica, hermano. Ahora, es necesario, la gente igual quizás no va a creer en el Señor. Pero nosotros, yo, tú, volvamos nuestra mirada al Señor. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, ¿ves? Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que yo te decía, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y hoy día, ¿qué hay hoy día? Peor que Sodoma y Gomorra. Peor. ¿Y cuánta gente hoy tiene su vida destruida por malas decisiones? Lamentable, triste por supuesto, por el pecado, por no considerar a Dios. ¿Cuánto más tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esa es la última advertencia. ¿Te identifica alguna de esas advertencias? Podemos evaluar nuestra vida y ver en qué áreas Dios ha llamado tu atención, mi atención. ¿Ha llamado Dios tu atención? ¿Qué has hecho cuando Dios ha llamado tu atención? La conclusión la encontramos en los versículos 12 y 13 de nuestro texto. Capítulo 4 de Amós 4, versículos 12 y 13. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O sea, otra misericordia. Primero le dice: oye, te tiré, no sé, todo lo que te tiré, que es lo que acabamos de leer. Te di el hambre, te di la sequía, te di la devastación, te di la enfermedad, te trastorné, mas no te volviste a mí. ¿Y cómo concluye el Señor? Con misericordia. Versículo 12. ¿Por qué te ha de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Misericordia del Señor. Dice: ¿por qué? Aquí no te va a dar razones el Señor. Te va a decir: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes, nuestro Creador, y crea el viento, ese viento solano, y anuncia al hombre su pensamiento. O sea, el Señor conoce lo que pasa al interior de nuestros pensamientos. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. No te va a dar explicación, simplemente créele. Por amor, créele al Señor. Puede que el Señor, cualquier dificultad, la quiera usar para llamar tu atención. Pon atención a lo que dice el Señor. Y acá tenemos dos maneras de aplicar esto. Una manera es para los que somos creyentes, que hemos creído a Jesús como el Salvador de nuestra vida. Y aquel que no es creyente, porque a todos nos llama el Señor a volvernos a Él. Si eres un creyente, bueno, puedes tomar en serio tu vida con Dios. Dejar que su palabra guíe tu caminar, no las emociones. A veces pensamos: ¿por qué tomo malas decisiones? Resulta que hoy día estamos todos con la Biblia abierta. La hemos leído.
El Señor ha hablado a nosotros. ¿Y qué pasa en la semana? ¿Abro la Biblia? ¿O la dejo solamente ahí abierta en el Salmo 91 ahí para que haya una bendición supersticiosa? ¿O me preocupo de estudiarla todos los días? ¿Ocupo los recursos que hay? A veces paso todo el día escuchando las noticias y claro, pues voy a estar súper deprimido. Pero, pucha, de repente démosle una vuelta al dial y pongamos... No se escucha tan bien, pero es de buena calidad lo que muestra la BBN. Quizás las canciones se quedaron en el pasado, sí, puede ser. Pero hay una palabra de Dios ahí que nos puede edificar. Entonces, busquemos al Señor. No puede ser que abramos la Biblia solamente hoy día, domingo, y que en la semana, chao. No vamos por ni un lado a volvernos al Señor de esa manera. Sino, en ese caso, nuestras emociones son las que nos van a guiar. Las pruebas, hermanos, son para que nosotros nos acerquemos a Dios. La vida que Dios promete a sus hijos, esa debe ser el enfoque de los creyentes, no esta vida terrenal. La palabra de Dios dice, hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, porque acá en la tierra todo se corrompe. Por eso debemos hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? ¿Han pensado eso? ¿Qué puede ser un tesoro en el cielo, creyente? Honra, traer honra al nombre del Señor. Si sirvo al Señor, lo hago humildemente y no con orgullo. Si tengo las oportunidades que me da mi iglesia de congregarme, acomodo mi agenda, las aprovecho, soy de bendición a otros y no me pierdo las bendiciones que se me están dando. Estoy seguro de que aunque nos conectamos a veces, algunos son más regulares a las reuniones de oración de los varones, en promedio estamos conectándonos 5, 6, 5. ¿Qué estás haciendo a las 9 de la noche un día miércoles? Pregunto. ¿Estás durmiendo? Lo entiendo. Estás descansando. Pero si estás ahí tirado mirando el celular así, YouTube, ¿no sería bueno conectarme y orar con mi hermano? ¿O es malo? Me va a hacer mal. Lo digo, ¿cierto? O un día jueves, por ejemplo. ¿Tengo la posibilidad, o no la tengo quizás, de venir y congregarme? Cantamos canciones, a las 9 estamos listos. Si alguien necesita un transporte, ahí buscamos un autito, alguien que los pueda llevar. Quizás no tengo cómo, pero por fe lo hago y tomo decisiones por fe, no por emoción, no porque estoy cansado. Perdóname, te lo digo, a veces hay excepciones, sí o sí. A veces hay excepciones, pero preguntémonos. ¿Cómo estoy en mi compromiso con el Señor y su obra? Estamos en un tiempo de aniversario. ¿Amo a la iglesia del Señor o me da lo mismo en realidad? ¿Por qué he dejado de darle importancia a instancias que nuestra iglesia nos da para estar conectados? ¿Hay falta de interés en las cosas del Señor? ¿O realmente estoy tan abrumado en mis cosas que no hay tiempo para algo más? ¿O para llegar a una buena hora? Tener un tiempo previo en la reunión donde podemos saludarnos, bendecirnos y no perdernos las alabanzas que hay, que han sido preparadas para que exaltemos el nombre del Señor, y llegamos medio desconectados quizá por alguna razón, pero podemos hacer un sacrificio y poner una alarma un poquito más temprano y llegar, y yo tomar la decisión de hacerlo distinto. Son maneras en las cuales podemos quizá mostrar nuestro compromiso con el Señor de alguna manera. Te digo, Padre, si no muestras interés en las cosas de Dios, la próxima generación no va a seguir al Señor. Yo tengo que hacer los cambios hoy día. Con mucho amor se lo digo, hermano. Ahora, si tú no eres creyente y estás acá hoy día, puedes hoy día mismo tener una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, universal, todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda en el infierno, mas tenga vida
eterna. Eso lo dice Juan 3:16. A veces pensamos, es que yo me muero, hay religiones que dicen, hay reencarnación, yo vengo reencarnado. Mentira. La palabra del Señor nos dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esa es la verdad. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, todos pecaron, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Y lo completamos con Romanos 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿de qué pecado me estás hablando? Si yo no he matado a nadie, yo no he robado nada. Jesucristo en Mateo 5, 21 al 22 muestra el estándar de Dios, no es nuestro estándar. Oíste que fue dicho a los antiguos, dice Mateo 5, 21 al 22, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Ya? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que no me digas fatuo cuando te enojes conmigo. Bueno, en realidad Jesucristo está llevando a un estándar mayor. ¿Para qué? Para decir que nadie es capaz de cumplir la ley de Dios. Jesucristo dijo que si tú miraste a una mujer codiciándola en tu corazón, ya adulteraste con ella. Lo lleva a un terreno personal, solamente para mostrar que todos somos pecadores. Y el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Esto es serio, hermanos. Debemos estar en paz con todos los hombres. No podemos tener cosas pendientes. Los que somos creyentes debemos solucionar los asuntos, conversar, hablar, tener paz para con unos con otros, entender que el otro se equivoca, perdonar siempre. Dice entonces, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Debo entender que soy pecador y que necesito un Salvador. ¿Y cómo lo hago? Simple. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, dice el corito antiguo. Romanos 10, del 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Oye, suena fácil. Es que es fácil, pues, hermano. Si Dios nos lo dejó difícil. Pero nuestro orgullo nos hace creer que sí, es que el compromiso, es que esto, otras cosas que vienen después. La palabra del Señor nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, somos creados, dice el versículo 10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, cree en Dios primeramente. ¿Qué te impide creer en Jesucristo como el Salvador de tu alma? Dios está llamando tu atención, porque está llamando mi atención. Sí o sí está llamando mi atención. Quiere tener Dios una relación contigo a través de Jesucristo. Vamos a tener una oración para terminar.